Os voy a contar lo que me pasó hace muy poco. Entreno artes marciales 3 veces por semana y termino mis entrenamientos más o menos a las 10 de la noche. Mientras me baño y espero mi bus se hace cerca de las 10:30. Resalto que mi transporte no pasa muy seguido a estas horas, por lo que a veces es normal esperar 10, 20 o 30 minutos más de lo habitual. Mi casa está a media hora, así que no es mucho problema regresar. A estas horas mucha gente regresa del trabajo, por lo que los buses suelen ir repletos, pero a veces pasan 2 seguidos y uno de los 2 de la misma línea aún tiene asientos libres. Así fue como tomé uno de estos, siendo más o menos las 10:40 de la noche. Todo iba normal. La gente estaba callada. No habían puesto música en el carro, como es habitual. Como salgo cansado de entrenar, a veces pestañeo un poco. Habrían pasado unos 10 minutos cuando las luces se apagan. No suele suceder mucho, pero no es nada del otro mundo. Lo primero que uno piensa es que el bus está saliendo de la ruta, o aún peor, que sea un intento de robo. Pero el bus siguió su ruta normal y nadie dijo nada, así que todo andaría bien. O eso pensé. Las luces públicas iluminaban un poco el carro, por lo que no era completamente oscuro. Volví a pestañear unos segundos. Abrí los ojos más o menos 20 o 30 segundos después. Las cosas se estaban poniendo raras. Miro por la ventana y veo que el bus estaba yendo en una dirección desconocida. Habría tomado otro bus, hay un bus de un color parecido, por lo que no me sorprendía. De hecho, por apuro y error, alguna vez en el pasado ya lo había tomado. Pero esta vez no era así. Hacía frío. Estábamos en invierno, con una media de 16 grados centígrados, no es un invierno frío como en otros países, y la temperatura empezaba a descender rápidamente. Me paro y me acerco hacia la cobradora para preguntarle si había tomado el bus correcto. Pero cuando me acerco, noto que la mujer era una anciana, bastante anciana. Ella atinó a quedarse de pie, medio corcovada, y no respondió mi pregunta. Por pura casualidad, volteo a ver a los pasajeros y veo que todos eran ancianos. Siempre soy observador, y recuerdo claramente que cuando subí al bus las personas eran de todas las edades, incluso había una niña. Estaba yo muerto de miedo y el cuerpo se me helaba aún más. En un acto desesperado, logro apartar a la cobradora de la puerta y la intento abrir. No funcionó. Le digo al conductor que me abra la puerta, pues voy a bajar. Resultó ser otro anciano, con una mirada tétrica que se lograba ver en la tenue luz que quedaba. El autobús empezó a acelerar y desde alguna parte empecé a escuchar una risa enfermiza. En un acto desesperado, decido lanzarme por una ventana, sin importar nada. Veo todo negro, pero no sentí golpe alguno. ¿Quizá haya muerto por la caída? Estuve al menos unos 10 segundos en un estado inconsciente, por decirlo de alguna forma, cuando de pronto todo se ilumina de nuevo. Estoy en el paradero de nuevo, son las 10:40 de la noche. Todo era como antes, y justo en ese momento llega el mismo bus al que había subido hace muy poco. El semáforo estaba en rojo y abre sus puertas, invitando a que la gente suba. Sin embargo, nadie sube. No abordé la unidad, pues ya sabía lo que podía pasar, cambió el color del semáforo y el bus siguió su rumbo. Mi cuerpo otra vez se puso helado. Decidí caminar unas 10 cuadras e ir por otro carro que me llevaría a mi casa, pero que seguía otra ruta. Esta ruta es mucho más transitada, así que no tuve que esperar ni 5 minutos para subir al nuevo autobús. Esta vez todo fue normal y llegué a casa sin problema. Esa noche tuve un nudo en la garganta, y no pude contarle nada a mi familia sino hasta el día siguiente. De niño me habían pasado cosas raras, y casi siempre cuando le contaba a mi familia estos sucesos, me creían. Esta vez solo atinaron en reírse. Ese día iba a la universidad por la tarde, y la TV de la sala estaba prendida. Ya a punto de salir de la casa, escucho la voz de la reportera que dice que un bus de la línea que había tomado había sufrido un accidente el día anterior. Regreso rápidamente para ver la noticia, pero ya no estaba. La presentadora estaba narrando otra noticia que nada tenía que ver. Al regresar por la noche, busqué en los canales de noticias y en todas las páginas posibles sobre dicho accidente, pero no encontré nada. Sin embargo, estoy seguro que todo esto me pasó y lo viví. Solo quedará como una anécdota, perdida en el pasado. Hace algunos años, mi esposa y yo, que vivimos en el estado de Oklahoma, decidimos tomar un respiro y salir a cenar para matar la rutina.
Como somos padres de 2 hijos pequeños, sabíamos que no podíamos dejar a los niños solos, ya que las leyes en Estados Unidos son muy estrictas respecto al abandono de menores. Así que llamamos a nuestra niñera de confianza para que se quedara con ellos durante nuestra salida. Cuando ella llegó, los niños ya estaban dormidos. La niñera se quedó junto a ellos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Más tarde, aburrida, se levantó para ver algo de televisión, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo en la recámara de los niños, ya que no teníamos televisión por cable. Queríamos evitar que los pequeños vieran algo inapropiado. Así que llamó a sus padres para preguntar si podía ver la televisión en el dormitorio de nosotros, lo cual les permitimos sin problema. Sin embargo, poco después, la niñera hizo una última petición. Le preguntó a mi esposa si podía cubrir con una toalla o una manta la estatua de un ángel que teníamos en la habitación de los niños, porque le daba mucho miedo. Mi esposa y yo nos miramos sorprendidos. No entendíamos bien a qué se refería, pero antes de que pudieran decir algo, mi voz temblorosa surgió por el teléfono y de pronto, algo extraño ocurrió. La conversación se detuvo. Mi esposa y yo nos quedamos en silencio por un momento hasta que escuchamos mi voz, desesperada, gritar. Y lleva a los niños fuera de la casa ahora, estamos llamando a la policía, no tenemos ninguna estatua de un ángel. Me puse a temblar mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. No teníamos ninguna estatua en casa, y mucho menos una figura de un ángel. La llamada se cortó de inmediato, y en cuestión de minutos, la policía llegó al lugar. Lo que encontraron fue terrible, los 3 cuerpos de los ocupantes de la casa, todos muertos. No había signos de robo ni de invasión. Nadie había forzado la entrada, y no había rastros de lo que había ocurrido, solo los cuerpos de las víctimas, brutalmente asesinados con un objeto cortante. Lo más desconcertante fue que nunca se encontró una estatua, ni en la habitación de los niños ni en ningún otro lugar. El caso nunca se resolvió, y se convirtió en una leyenda urbana. Algo que jamás podré olvidar y que, hasta el día de hoy, me sigue atormentando. Hace mucho tiempo, andaba por las calles de una pequeña ciudad en el norte de los Estados Unidos. Era un hombre viejo, y ya hacía mucho tiempo que vagaba sin rumbo, perdido en pensamientos y recuerdos, como uno de esos momentos en los que no sabes qué hacer, ni hacia dónde ir. La vida me había llevado hasta aquí, pero no sabía por qué ni cómo. Una noche, mientras caminaba por una calle oscura que terminaba en una encrucijada, algo extraño ocurrió. En el silencio de la noche, empecé a escuchar una voz. Al principio era distante, casi imposible de distinguir, pero pronto se fue acercando, volviéndose más clara. Me detuve, mirando a mi alrededor, y en la penumbra vi la forma de una mujer. Estaba cantando, sus palabras parecían tarareadas, y se acercaba a mí, caminando con un paso ligero, como si me estuviera buscando. Cuando estuvo cerca, me dijo: ¿Cuál es tu tercer deseo? Me quedé completamente confundido. ¿Qué decía? ¿Tercer deseo? No entendía nada. Pensé que tal vez estaba delirando. Continué caminando, con la esperanza de que no se dirigiera a mí. Pero la mujer no se detuvo, y con una extraña risa y el mismo tarareo, comenzó a dar vueltas a mi alrededor, acercándose más y más, repitiendo: Ahora tu tercer deseo, ¿cuál es? Ya estaba irritado. ¿Qué quería esa mujer de mí? Me detuve de golpe y la miré fijamente. Trataba de enfocar la vista, pero no entendía qué estaba pasando. Con furia, le grité: Maldita sea, ¿qué quieres, mujer? Ella siguió cantando sin inmutarse, como si no le importara nada de lo que decía. Tu tercer deseo. ¿Tercer deseo? Respondí, totalmente confundido. ¿Cómo puedo tener un tercer deseo si nunca he pedido ni un primero ni un segundo? La mujer se detuvo un momento, me miró y luego, como si todo fuera muy obvio, me dijo: Ya has tenido tus 2 deseos. Tu segundo deseo fue que yo volviera todo a como era antes de que pidieras tu primer deseo. Por eso no recuerdas nada. Todo es como era antes de cualquier deseo. Mis piernas empezaron a temblar y la incredulidad me llenaba. No entendía qué me estaba pasando, pero la mujer no dejaba de apresurarme, como si el tiempo estuviera corriendo para ella. Entonces, tienes un deseo restante, ¿qué vas a pedir? Insistió. Estaba harto, pero a la vez sentía una extraña curiosidad. Pensé, ¿qué daño me haría pedir algo? Ya no me importaba nada. Miré a la mujer,
tratando de pensar en algo que realmente quisiera. Finalmente, con voz firme, dije: está bien. Yo no creo en esto, pero no hay nada de malo en desear. Yo deseo saber quién soy. La mujer sonrió y, mientras lo hacía, dijo: qué divertido, y, con una carcajada, cumplió el deseo. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, dejándome solo, confuso y aún más perdido que antes. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de lo que realmente había deseado. No solo quería saber quién era, sino que ahora entiendo que ese conocimiento, esa respuesta, me ha despojado de todo lo demás. Sé lo que soy, y sin embargo, esa verdad me consume. En mi ignorancia había algo de paz, algo que ahora he perdido para siempre. Si pudiera volver atrás, cambiaría todo lo que tengo por no saberlo.